Muy buenos días, mis queridos amigos. El Señor me los bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. La liturgia que nos propone nuestra Iglesia Católica para cada día, para todos los días. Ayer, antier les comentaba que esta palabra, esta liturgia es universal, es para toda la iglesia. Y es rico poderse uno sentar y escuchar y alimentarse un poquito de la palabra cada día. Es fortalecerse en la palabra cada día. Así es que bienvenidos. No se les olvide antes de terminar el video darle un like, compartirlo con los amigos, con los vecinos, con la familia, compartirlo con los grupos de oración en la parroquia. Eh, No se les olvide, si quieren hacer sus comentarios, son bienvenidos también. Y siempre oro y le pido a Papá Dios que bendiga a todos los hermanos que apoyan económicamente esta obra y cualquier otra obra que sirva para la evangelización. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego la vida de todos aquellos que ofrendan. Te pido que laves y bendigas sus economías, sus fuentes de ingreso económico. Y te pido, Señor, que bendiga su generosidad, su corazón dispuesto. Hoy nos acompaña Olguita Martínez, nuestra hermanita del grupo de oración del norte. Los invito para que entonces estemos muy atentos, muy prestos y para que aprendamos. Siempre, 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 siempre se aprende. Olguita, bienvenida, el Señor la bendiga. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, hermanitos de esta bella comunidad Fuentes de Misericordia. Un feliz y bendecido día, feliz y bendecido inicio de semana, este lunes, otro día más que el Señor nos regala. Nos ponemos entonces en la presencia de Él para darle gracias por este bello amanecer y por este compartir que Él nos regala hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy yo te quiero dar gracias, amado Rey, como siempre, Señor, por este bello despertar, Señor, por este poder iniciar un nuevo día, mi amado Rey, al lado de los que amamos, Señor, de nuestros familiares, en este compartir en comunidad, Señor, donde tú nos has colocado con nuestros hermanitos de comunidad por estar aquí en esta ciudad, en este país que tú nos has regalado, Colombia, Señor, como nuestra heredad, mi amado Rey. Gracias, Señor, infinitas. Te damos por todas las cosas que tú nos regalas, por la lluvia, Señor, por ese frío que a veces nos acongoja un poco, Señor, pero sabemos que es necesario, por ese sol, Señor, también a veces que lastima nuestros ojitos, nuestra piel, pero que también es necesario para que esta naturaleza reverdezca, se transforme, Señor. Por cada cosa, por cada detalle, Señor, que nosotros ni siquiera percibimos, Señor, gracias. Gracias por aquellos momentos de alegría, Señor, por los compartires, por todos los recuerdos que a veces tenemos con las personas con las que nos encontramos, mi amado Rey. Pero también, Señor, gracias por cada momentico en el que nosotros pasamos en tribulación, de pronto por nuestras tristezas, por nuestras angustias, por nuestras situaciones que pasamos de obstáculos, Señor, porque con cada uno de ellos, Señor, nosotros te reconocemos a ti, porque tú estás ahí para sostenernos, amado Rey. Hoy yo, Padre Santo, te coloco en tus preciosas manos a todos mis hermanitos de comunidad, por nuestras familias, mi amado Rey, a nuestra ciudad, Bogotá, a nuestro país, Colombia, Señor, con todos sus gobernantes, Señor, con todos aquellos que tienen el poder a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, Señor, a nivel social, Señor, de tomar unas buenas y sanas decisiones para este pueblo tuyo, Colombia, que está consagrado a ti, que te ama, que te clama, que quiere estar contigo, mi amado Rey. Sé tú, Señor, tocando los corazones de aquellos que pueden hacer posible, Señor, que esto sea una realidad, Señor. Que estos momentos, Señor, que tú nos regalas en esas promesas de prosperidad, Señor, de no temor, de victoria, resplandezcan por fin en este país, Señor, porque tú, Señor, atraes con tus lazos de amor a todos aquellos que pueden hacer posible.
esta situación, mi amado Rey. Gracias, Señor, por convocarnos acá, Señor. Regálanos esos oídos de discípulos, Señor. Pon esos carpones encendidos en nuestra boca, Señor, en nuestra lengua, Señor, que sea la proclamación de tu palabra, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy y que se haga vida, Señor. Hoy nos disponemos para escucharte y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es clemente y misericordioso. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momentico de silencio, le pedimos a Papito Dios que sea Él regalándonos su Espíritu Santo que fluya sobre cada uno de nosotros, que nos regale ese
entendimiento, ese don del entendimiento y de la sabiduría para poder discernir esta palabra tan maravillosa como siempre a diario Él nos regala y así poderla compartir. Bueno, mis hermanitos, entonces a medida que, como siempre, el Señor va inquietando nuestros corazones, bueno, vamos a dar nuestro compartir en lo que Él hoy nos regala. Mm, Rosita, muy buenos días, bienvenida. Buenos días y buenos días para todos. Dios nos bendice grandemente. Ah, Eh, yo miraba en la palabra del Señor hoy que en su evangelio, en esos dos casos, vemos la niña muerta de ese hombre que pues yo creo que como fue y se arrodilló delante del Señor. Vemos también la mujer que llevaba enferma hacía 12 años. Imagínese, pues quién sabe cuántos años tendría, pero pues yo me imagino 12 años en esa situación también. Y era pues esas situaciones de la vida de ambos, o sea, cada uno diferente, su hija que estaba muerta y la otra enferma, pero el Señor que miraban ante todo eso, de su situación, y tenían esa fe del Señor, porque uno fue, se arrodilló, la otra tenía la fe de que si solo le tocaba la punta de, la punta de ese mante, pues ella se iba a curar, no tanto dijo, ay, no, que el Señor me bendiga o que el Señor tal cosa. No, ellos fueron con esa fe de seguridad de su interior, de su corazón, que era la solución, era el Señor, que no había nada más y le devolvió la vida a la niña y ella se curó. Y que la respuesta de Jesús fue esa, mirando su interior de cada uno, la fe de ambos que tenían y él pues en su respuesta
le devolvió la vida a la hija de él y se curó la mujer. A veces nosotros, ¿cómo es esa relación de nosotros con el Señor? ¿Qué buscamos del Señor? Solamente cuando estamos en esos problemas o en esas dificultades, o siempre la relación de nosotros con el Señor es continua, es diaria, es que así estemos bien, tengamos la fe y el amor de que sintamos el amor de Jesús en nuestros corazones y que no solamente le busquemos en las dificultades o en la necesidad. Y porque acordémonos que el Señor siempre es el camino, la verdad y la vida en todo momento, no solamente cuando estemos en dificultades. Y es como cuando uno tiene los hijos, yo pienso, ¿no? Que uno tiene el hijo y no dice, ay, no, solamente en las buenas voy a darle al hijo, y cuando el hijo está en dificultad, entonces no. Nosotros esa relación con nuestros hijos es siempre, y es un ejemplo que nosotros tenemos que tener en ese momento, que siempre estemos con el Señor, que a todo momento, en las buenas, en las malas, en las buenas darle muchas gracias y acudir pues con Él, que contemos con Él, que en las dificultades muchas veces nosotros no tenemos a nadie. Y es cuando más necesita uno, en una dificultad, en eso, pero pues, vemos que el Señor siempre está en las buenas y en las malas. Amén. Gracias, mi Olguita. Amén, Rosita, así es. Esa fe y esa confianza tenemos que vivir siempre. María Nancy, una bendiga. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Eh, el leer este evangelio me remitió un poquitico al evangelio de ayer, donde de cierta manera, pues sí, como lo dijo Rosita, o a mí me habla de la fe. Aquí en el de hoy, lunes, veo una fe firme, una fe grande, una fe plena, una fe que obra, que permite que el Señor obre maravillas extraordinarias, porque es que son cosas extraordinarias en la vida. Caso contrario al Evangelio de ayer, que era una fe blanda, débil, una fe donde se subestima al hombre, a Jesús como hombre, se subestima. Obvio, pues creían conocerlo, creían que eran, creía sus paisanos, su familia exterior, querían conocerlo y precisamente por eso lo subestimaban. ¿Quién es este? Caso contrario, o sea, es un contraste tremendo a la fe que nos muestran hoy estos dos, la mujer del flujo, ¿no? y el hombre de la niña. O sea, yo misma me digo, me cuestioné, yo no me atrevería a decirle al Señor, resucíteme a alguien. Yo misma me lo cuestionaba. O sea, lloraría, le oraría al Señor para decirle que lo tenga en su gloria, que lo reciba, que lo perdone, pero atreverme a decirle resucite, oraría antes si está enfermo o qué sé yo, para que lo sane, lo proteja, pero resucite, o cree que solo tocar, con solo tocar no me pongo, con solo tocar el manto como hizo esta mujer, la del flujo. eh, ya, no, yo me podría hacer 100.000 novenas, rosarios, todo lo que fuera, sacrificios, ejercicios espirituales, como nos decían ayer, ayunos, todo eso es una fe profunda y me pone a cuestionar como en los dos extremos. Me ponía a cuestionarme a mí misma en mi reflexión, no en la definición que es fe. Para mí, ¿qué es la fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe realmente se sustenta en la relación con el Señor, en la relación con Él, en el día a día, en hablar, dialogar? Orar es dialogar con Dios, dicen.
¿Cayó la señal de Nancy o la mía? Que me ayude a tomar riesgos de saber que sí, por ejemplo, en la misión, evangelización, que si tengo miedo, que si no superar ese miedo, superar esas situaciones y que me lleve a desafiarme, a arriesgarme, una fe de certeza y de confianza, repito, más que en que Él me pida, me conceda lo que le pida, es en Él, en Él, en Él. Es una fe de fuerza y una fe fundamentada y reforzada en la relación con Él, en creerle que Él es compasivo, clemente y misericordioso, que me ama, en creerle que Él me dice que ya no me va a llamar más, que ya no lo voy a llamar siervo, sino amigo, amor, que Él me va a desposar, que Él me da su ternura, que Él es completamente fiel conmigo. Entonces, ¿para qué le pido cosas si no le pido que me fortalezca mi relación, que me ayude a mí misma a disponerme a fortalecer esa relación con Él y abandonarme plenamente en Él? Muchas gracias, Amelita. Amén, gracias a ti. Dios te bendiga. Otro hermanito o hermanita quiere compartir hoy. Celina Olguita. Celi, muy buenos días, adelante. Gracias. Muy buenos días para ti, para toda la comunidad, para todos aquellos hermanitos que siempre están como en la sintonía nuestra y llegamos a brindarle como cierto consuelo, digo yo, a través de nuestras reflexiones. Yo veo en las lecturas que nos presenta el Santo Evangelio, yo veo cómo ese jefe judío dejó su idiosincrasia, dejó de lado aquellos pensamientos, por decirlo de alguna manera, como juzgaba a la gente de esa época cuando alguien se acercaba a Jesús. Dejó su orgullo, por decirlo de alguna manera, y demostró ante el Señor que reconocía en Jesús ese poder del Señor, porque él ya tenía claro quién era Jesús. Obviamente no lo podía manifestar como podía hacerlo cualquiera, porque se echaba de enemigo a los demás judíos. Pero aquí el Señor reconoce el sentimiento de un padre de familia. Porque he escuchado el dolor y la muerte de un hijo es mucho más doloroso que el de cualquier otro ser. Y yo podría entenderlo e interpretarlo, sí, porque es carne de tu carne. Y el dolor lo sufrió la mamá, el padre, aquel que vivió y sabe que ese hijo, que fue un regalo de Dios, el Señor si se lo ha llevado, tendrá su razón de ser. Pero aquí, este judío, ¿qué nos enseña? Él no vive de esa mentalidad, porque es tanto su fe y su firmeza en Jesús, que él se arrodilla, y el hecho de uno postrarse ante Dios es darle al Señor la majestad, la gloria, decirle, Señor, tú eres el poderoso, tú eres el que me gobierna, tú eres el que me levantas y el que me guías. Yo veo acá en ese jefe judío esa actitud tan bonita, tan sincera, y le pide al Señor, mi hija se ha muerto, sálvala, porque él sabe que la obra del Señor está por encima de cualquier mentalidad del mundo de los que quieran criticar. Y a él no le importó eso. Y a Jesús, que le vio en su corazón, que penetró en él ese deseo, se lo cumplió. E inmediatamente, como quien dice, vámonos, vámonos a donde me necesitas. Tu hija está allí. Pero qué maravilloso, porque cuando el Señor va de camino, también se encuentra con otra persona que necesita también de esa reflexión y del amor del Señor. Ella siente, ve, eso es como cuando uno dice, pues mire, aquel remedio, aquel hecho, aquello como que funciona, pero cuando ve esa realidad tan cercana a su vista,
Uno muchas veces pasa por encima de lo que sea por alcanzar esa dicha. Pero el hecho de pasar por encima no quiere decir maltratar al que está cerca o al que está lejano o al que quiere ir. No. Ese alcanzar es el deseo de la fe, el que atrae, porque esta persona, esta mujer que estaba enferma, ella sí lo creyó. Yo sé que con solo tocarle el manto, el borde del Señor, el borde de su manto, sé que mi fe la tengo puesta en el que cura, en el que salva. Qué maravilloso el Señor encontrar en este día, o presentarnos más bien, estos dos ejemplos de fe. Son milagros que ahondan en nuestro corazón cuando tenemos verdadera sinceridad del corazón y que le entregamos al Señor. Esta lectura del Evangelio me hace recordar de la carta de San Pablo del día de ayer, porque San Pablo también decía que él estaba hecho de carne, pero que tenía una espinita y esa espinita le hacía mella en su corazón, pero que esa espinita era la gracia del Señor, la que en medio de sus debilidades, en medio de aquello que le ofendía, todo lo que le hacían y era en contra, él sentía la fuerza de Cristo en medio de esas debilidades. Y yo estoy convencida de las palabras de San Pablo, porque a través de este evangelio nos lo está demostrando. El dolor, las debilidades, las flaquezas pueden ser tan grandes e insuperables, pero la gracia de Dios es la que alivia y levanta, como nos lo demuestra hoy aquí a través del Evangelio de San Mateo. Y a través de la primera lectura, también nos está diciendo, ya comenzamos la lectura de la profecía de Oseas. Y aquí Oseas, que es un inspirado del Señor, por lo que yo pude entender, hacía como una crítica referente como a su propia familia, porque su esposa se había cambiado, se había ido con los paganos, había tenido esa infidelidad espiritual, pero es tan bonito como Oseas se expresa y le pide al Señor esa conversión, esa transformación, y en medio de ello es el reflejo de la fe del pueblo de Israel. Entonces, aquí también ellos, Oseas, invita cómo hay que transformar el corazón. Hay que ser dócil, hay que agachar la cerviz, porque es tanta la altivez del pueblo de Israel que se ha olvidado de esa humildad y de esa misericordia que nos da el Señor. Y a nosotros también nos invita para estos tiempos, porque muchas veces nos creemos más que todos, superamos como todo, como dicen por ahí el adagio popular, levitamos. No, dejémonos de esa levitación humana y pongamos nuestros 5 sentidos en la misericordia del Señor. Todo lo podemos alcanzar y lograr cuando estamos plenamente convencidos del Señor y colocamos en Él toda nuestra fe. Y finalmente, a través del Salmo, esa invitación hermosa que siempre lo hace el salmista, creo que es el rey David, porque él está diciendo que el Señor es clemente y misericordioso. Qué maravilla cuando nosotros recibimos de las manos del Señor esa gracia que tanto necesitamos, no sea solamente para nosotros, quizás para alguien, para un ser querido, para un familiar, para un amigo, para un desconocido, pero que muchas veces, así como a veces yo veo en el chat, ¿qué pasó con aquella persona por quien pidieron oración? ¿Qué aconteció? ¿Cómo va esa persona? Y yo no soy muy activa en el chat porque no, el tiempo a veces no me alcanza, pero veo cuando hay esas respuestas. Entonces digo yo, Señor, gracias, gracias porque estuviste presente en aquellos por quien pedimos, Señor, esa necesidad y te la presentamos. Y tú, Señor, en tu infinita misericordia, se acuerda de todos nosotros, sin saber a quiénes le pedimos y te los encomendamos, porque es la gracia tuya, Señor, que enriquece el corazón, las buenas almas, esas obras y ante todo ese alimento que nos da para cada uno de nosotros cuando te pedimos tu clemencia. Esto es maravilloso saberlo y reconocer
donde está puesta la mano del Señor. Gracias, Olguita. Buen día. Gracias, Dios ya me la bendiga. Celi. Así es, en la debilidad nos hacemos más fuertes y es en Cristo que nos fortalecemos. Y como dice ese refrán popular, que lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Entonces, sí, cuando estamos con Él, todo lo que llegue, todo lo que nos acongoja y que nos quiera desviar del camino, se desaparece en algún momento y nos va fortaleciendo. Son aprendizajes para nuestra vida. ¿Alguien más quiere compartir? Astrid tiene la mano levantada. Lo veo. Ay, vale. Gracias, Astrid. Muy buenos Bueno, buenos días. mal puestos. Me Buenos ha días. Y te inquietado, diga. Adelante. gracias. El Señor me ha inquietado en las tres lecturas, con la profecía de Oseas, con el Salmo y por supuesto con el Evangelio. Primero, en la lectura número 1, en la primera lectura, ¿cómo nos habla el Señor a nosotros como iglesia? Porque la iglesia es la esposa del Señor. Nosotros como iglesia somos la esposa del Señor. Entonces, Él dice, me esposaré contigo para siempre, en justicia y en derecho, en misericordia y ternura. A veces es tan difícil confiar, soltarnos y confiar en que Dios nos hace una promesa de misericordia, de amor, de ternura. Él nos está dando, Él nos dice, refúgiense en mí, que en mí encontrarán todo. Nos cuesta, porque ese precisamente es el salto de fe que debemos dar. Pero en mi oración diaria le digo a Dios que cada día yo pueda soltar de pronto tantas cargas diarias y dejártelas, Señor, las entrego a tus pies. Y todo lo que tú hagas, confía de que todo lo que tú harás será para bien mío y para la gloria de Él, que es de lo que de pronto nos cuesta un poco. Y Él en el Salmo nos sigue diciendo día tras día, si tú confías en mí, si tú te entregas a mí, yo día tras día te bendeciré. ¿M? También nos dice que Él es clemente y misericordioso. Él va a ser clemente y misericordioso con nosotros. Él va a ser bueno con todos. Él va a dar cariño a todas sus criaturas. Nosotros somos su creación y Él no nos va a dejar cuando estamos entregados a Él. Y por supuesto que el Evangelio nos habla de la fe. Y me quedo con el tema de que nuestro Señor siempre está ahí, pero nosotros debemos buscarlo. Miren que ahí el Señor va a Jesús y le dice, por favor, mi hija acaba de morir. Él va y se arrodilla a Dios, lo busca. Mi hija acaba de morir. Ahora debo yo, Astrid, ir a Dios, arrodillarme a Él y decirle, Señor, tengo tal dificultad. Arrodillarme, como decía nuestra otra hermana, postrarnos a Él y entregarle todo lo más profundo de nuestro corazón, que Él ya lo sabe, pero que nosotros lo podamos decir, Señor, te entrego todo esto. Y lo mismo pasa con la mujer lo busca, ella busca entre la multitud para tocar su manto. Entonces, así entre la multitud de nuestras dificultades, que podamos extender la mano para tocarlo, que podamos abrir nuestro corazón para buscarlo y decirle, Señor, en medio de todo esto sabemos que tú eres nuestro guía, nuestro refugio, nuestro amparo, ayúdanos. Tener esa fe, esa confianza que a veces cuesta, pero que a través de la oración y a través del silencio también podemos encontrar respuestas. Muchas gracias. Amén, Astrid. Dios la bendiga. Así es. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir? Bueno, no veo más manitos.
Bueno, hoy es como siempre maravilloso y siento una profunda alegría porque veo que hay una unidad de espíritu y el Señor ha inquietado como sobre lo mismo hoy. Entonces, pues bueno, resumiendo un poquito, yo comenzaría identificando en el Santo Evangelio hoy eh, dos personajes. Como siempre está Jairo, el jefe de los judíos. Acá no nos dice el nombre, pero en San Marcos sí. Es el jefe de los judíos y está la mujer hemorroísa. Son dos personajes que son tan distintos, pero que en el Señor son iguales. Este jefe de los judíos, este Jairo, angustiado por su hija, era un personaje reconocido en su sinagoga por ser el jefe, por ser el que estaba ahí a nivel social, pues obviamente de alto rango, con dinero y pues con mucho prestigio, con nombre, el nombre en todas las sociedades, pero especial en las costumbres judías, el nombre significa mucho, porque ellos están muy pendientes de la genealogía, de dónde viene. Él tenía nombre, la hemorroísa no. La hemorroísa está nombrada aquí en la palabra como la mujer, una mujer desconocida, una mujer que era rechazada porque por tener esa enfermedad era considerada impura, entonces era relegada. Ella misma se sentía impura. 12 años vivió en esa situación. Económicamente ya pobre porque había gastado todo para buscar sanidad de su enfermedad. Había ido a todo, había recurrido a todo. Sin embargo, estos dos personajes se encuentran en un momento de su vida en el que acuden al Señor Jesús. Jairo, con todo su prestigio y con todo, sí, se arrodilla ante él, se postra. Esta pobre mujer no tiene esa consideración porque a ella ni siquiera se le permitía acercarse. Lo hace en lo oculto, a escondidas. Estira su mano y le toca ese manto al Señor para obtener ese favor de la sanación de su salud. Este Jairo, angustiado, se arrodilla, le reconoce el señorío y también le pide, le clama al Señor para que vuelva a la vida a su hijita e imponga en sus manos sobre ella. Ambos hacen, como decía Astrid, un salto de fe. ¿De dónde encontraron la fe estos dos personajes? Como lo dicen Romanos, por el oído. Habían escuchado de Jesús. Pero lo más importante, la fe viene al escuchar la palabra del Señor. Habían escuchado y habían escuchado que su palabra tenía poder y le creyeron. Ambos siendo judíos, ambos siendo distintos, le creyeron. Por eso el Señor le dice, tu fe te ha salvado, estás curada. Y ella creyó. Aún Jairo le dice, aunque llegan todos en el alboroto, dice acá que los flautistas son aquellos personajes en esa época que cantaban en las ceremonias religiosas, sobre todo en los funerales, anunciaban la muerte. Entonces, yo lo identifico acá con aquellos personajes que nos desaniman en el caminar de nuestra fe, que anuncian que ya no hay posibilidades de nada, que para qué acudir. Cuando a veces nos sentimos también como esa mujer impura, relegados, desconocidos, invisibilizados, nosotros mismos nos castigamos por nuestras faltas, por nuestras propias percepciones, nos alejamos y nos dejamos creer de todas aquellas personas que ya no hay caso, que ya no hay la posibilidad. Y es cuando acudimos a otros medios y no acudimos a la verdadera fuente que es Jesús, como lo hicieron estos dos personajes. Y bien lindo acá como el Señor acude, presuroso, se va, él no preguntó nada, presuroso a salvar a la hija Jairo, pero también se detuvo a sanar a la mujer hemorroísa. En todo tiempo él está ahí presto, va ligero, está ahí a escuchar, a sostener, a misericordiar a cada uno de los que necesitan. Él no hace acepción de clases, de, de credos, de razas, de absolutamente nada. Para él es la misericordia de amar, de sanar
de salvar al que lo necesita, de restaurar. Toma la manito de esta niña y es como Él nos toma a todos y a cada uno de nosotros. Dice acá, entró, Él llega a nosotros, la cogió, nos toma, la cogió de la mano y la niña se levantó. Él nos levanta a cada uno de nosotros. En nuestras situaciones difíciles, Él está ahí. Él levanta a los pueblos. Él entra cuando le permitimos que Él entre y levante. A Él le permitieron, el padre de esta niña, Jairo, le permitió entrar a su casa, a su familia, a su hija para que fuera sanada. Igual pasa cuando un pueblo, cuando una familia le permite la entrada al Señor. Él nos entra, Él restaura y Él nos permite vivir en esa promesa de prosperidad que nos da en esa primera lectura de este profeta Oseas. La semana pasada estábamos hablando del profeta Amós, que era el que predicaba como esa carga, como esa tensión, como todo lo que venía anunciando para este pueblo rebelde. Este otro profeta, Oseas, que también es uno de los 12 profetas menores, pues su nombre significa la salvación de Yahvé, también él anunció, se le conoce como el que anuncia la fatalidad, que anuncia la condena, que anuncia el juicio que le espera a este pueblo rebelde, a este pueblo desobediente, pero sobre todo a este pueblo infiel. De hecho, el Señor le pide a este profeta Oseas que se case con una prostituta y tenga un hijo con una prostituta, porque Él quiere, el Señor quiere que Él sienta en carne propia qué es lo que uno siente cuando le son infieles, es lo que el Señor siente cuando nosotros le damos la espalda. Y mira esta palabra bonita que el Señor a través de este profeta Oseas, que aunque predica esa fatalidad, esa condena, también con muchísimo amor y con muchísima misericordia, Él profetiza, Él anuncia ese tiempo mejor, ese tiempo de esperanza en la fe. Y acá entonces él le dice al pueblo lo que el Señor dice. Dice tres cositas. En primera instancia, yo le persuado. Esa palabra va para mí, Olga Lucía, y para todos los que estamos aquí, y para todos los que nos escucharán, y para nuestra familia, nuestra ciudad Bogotá, nuestro pueblo Colombia y el mundo entero. Yo le persuado, yo le estoy hablando. Yo le llevo al desierto. El desierto son aquellos, Él nos va alejando de todo aquello que nos impide escucharle y le hablo al corazón. Él nos habla al corazón. De nosotros depende que lo escuchemos o no le escuchemos. Y dice acá que como en los días de su juventud, en ese amor primero, que es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos devuelva ese amor primero, como en la salida de Egipto, cuando éramos esclavos. Dice, en ese día me llamarás esposo y ya no ha. El Señor no nos quiere esclavos, ya lo sabemos, pero nosotros insistimos en continuar esclavizados en tantas cosas que el mundo nos ofrece, dejándonos llevar por falsos profetas, por falsas ideologías, por falsas costumbres, por modas que nos imponen, por todo lo que nos trae este mundo nuevo que nos va dejando y nos va hipnotizando y nos va encegueciendo y nos va ensordeciendo a esa palabra que el Señor nos da en donde Él nos persuade y nos lleva y nos está hablando al corazón. Hoy es uno de esos días que el Señor nos habla al corazón. Y Él nos dice, hoy ya no te llamo ni me vas a llamar tú un amo, yo soy tu esposo. Él está con nosotros en ese pacto de fidelidad. Y dice aquí que para siempre, y como lo recordaba Astrid, en estas condiciones, en justicia y en derecho. En justicia porque el Señor nos invita a hacer todo lo que es correcto, lo que a mí me corresponde, lo que a mí, Olga Lucía, como mamá, como hija, como hermana, me corresponde hacer en mi familia, como empleada, me corresponde hacer en mi trabajo y como ciudadana me corresponde hacer en mi país, en esta sociedad a la cual yo pertenezco. Esa es la justicia. Y en derecho, porque sabemos que el derecho es la ley, que hay cosas que si yo me equivoco, pues trae castigo y trae consecuencias. El Señor nos invita siempre a hacer lo correcto, lo que debemos hacer cada uno en nuestro tiempo, no a juzgar, no a criticar a este presidente, a este gobernador, a este sacerdote, a este cardenal, a este médico, a todos los demás,
a este padre de familia, a esta madre de familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. No, me invita a que yo haga lo que me corresponde, ese granito de arena, para que todos en conjunto, si todos lo hacemos en esa justicia y en ese derecho, pues vendrán esas promesas de bendición que el Señor nos trae para todos y cada uno de nosotros. Dice en misericordia y en ternura. El Señor, así como nos exhorta, como nos exige que nos indica, nos orienta, que andemos haciendo las cosas como deben ser, también lo hace con amor, con mucha misericordia, perdonándonos. El misericordiar es que nos perdona todas aquellas cosas en las que nosotros nos hemos equivocado, pero también cuando nosotros mostramos ese corazón arrepentido, como lo hizo Jairo, ese reconocerle a él, ese postrarnos ante Él y como lo hizo aquella mujer hemorroísa que por fe estiró su mano, que seamos nosotros postrándonos ante el Señor, estirando nuestras manos para clamarle a Él por nosotros, por los nuestros, por nuestro país, para que en esa fidelidad, en ese pacto que Él hizo con nosotros, que nosotros le correspondamos, seamos merecedores de esas bendiciones tan hermosas que aparecen aquí en el Salmo, en ese salmo que nos dice que el Señor es clemente y es misericordioso, lento a la ira. Dice día tras día. Por eso yo sonreía porque cuando escuchaba a mis hermanitas decía, vea, es lo que el Señor nos inquietó a todos. Te bendeciré. O sea, estas profecías de estos profetas no son para asustarnos, pero sí es para que volvamos a ese caminar y tengamos de presente que vienen todas estas promesas del Señor. Dice, qué grande es Él, incalculable es su grandeza. Una generación ponderará tus obras a la otra, le contará. Que seamos nosotros esa generación que le cuenta las proezas y las cosas grandiosas que hace el Señor a los demás, así como nosotros hemos escuchado. Que seamos esos embajadores, esos profetas de la esperanza en medio de esta desolación en la que andamos, en esta desesperanza, en esta angustia en que la gente ya incluso quiere por depresión morirse y exige que haya lugares, leía esa noticia y me entristeció mi corazón, que haya lugares que por esa depresión uno quiera morirse y se muera. Y bueno, vivimos en ese mundo de muerte por todo lado, que seamos esos embajadores de contarle a los demás que existe esa posibilidad, esa esperanza de la mano del Señor, que Él nos va a bendecir y que el futuro es bueno, que vendrán tiempos mejores, pero esos tiempos mejores se cultivan en el hoy, acá, en ese cambiar nosotros, cada uno haciendo lo que nos corresponde en los diferentes roles, en los diferentes lugares a donde el Señor nos ha llevado, a donde nos ha puesto. Y hacer lo que Él hace con nosotros. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que cada vez que nosotros exhortemos al otro, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las esposas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, lo hagamos en misericordia, lo hagamos en esa piedad, en ese amor, en esa bondad que el Señor tiene para con nosotros, de igual manera hacerlo así, con todo el cariño y con todo el amor, como lo hizo Él, como lo hizo Él con este Jairo que clamaba por su única hija. Y el Señor sí sabía, porque Él sabía que Él iba a ser dado. Él que era único hijo, se iba a dar por toda la humanidad. Entonces Él sí que conoce, y Él sí que conoce lo que cada uno de nosotros siente, y solo espera que nosotros vayamos a estar con Él, que caminemos en Él, y que siempre nos fortalezcamos en Él. Amén. Muy buenos días, Norman, en que me emocioné y se me fue el tiempo. Adelante, Dios lo bendiga. Gracias, Olguita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, quiero comenzar con un dato curioso o algo que me pareció interesante. Y es que en el Evangelio Jesús estaba hablando, estaba predicando. Y entonces se le acerca a este hombre y le dice, bueno, mi hija ha muerto y quisiera que tú fueras a mi casa a orar por ella para que se levante, para que resucite. Y Jesús se levantó enseguida. Eh, entonces, y Jesús se levantó, dice ahí, y lo siguió con sus discípulos. Generalmente Jesús invita a que lo sigan a él. En este caso,
Uno, Jesús deja de hablar, se levanta y se va a hacer lo que tiene que hacer. Y el dato curioso es que muchas veces es más importante lo que nosotros hagamos que lo que nosotros digamos. Eh, Nosotros le damos demasiada importancia o mucha importancia a la predicación, pero casi no le damos importancia a las obras. O nos vamos al otro extremo. Hacemos le damos demasiada importancia a las obras y no le damos importancia a la predicación. Lo que yo siempre digo, nos polarizamos. Bueno, es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Jesús estaba predicando y se va, pero no es hacer cualquier obra, no es hacer cualquier obra. Jesús se levantó para ir a hacer milagros, para ir a hacer signos, para hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Entonces, dato curioso, dejó de hablar para ponerse a hacer. Y quiero tocar rápidamente tres punticos pequeñitos de la liturgia de hoy. El primero, las crisis nos debilitan o nos fortalecen. Estos hermanitos del Evangelio eh, están pasando por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles, pero la pregunta es, ¿a ti la crisis te debilita o te fortalece? Miren que las lecturas de ayer domingo nos mostraban a un pueblo rebelde, a un pueblo de Israel rebelde, que las crisis lo debilitaban. Las crisis lo alejaban de Dios. El hambre, el no tener trabajo, el no tener una tierra estable, las persecuciones, los ataques, las conquistas de los otros pueblos extranjeros, eso lo tendía a debilitar. Por eso Dios siempre les estaba enviando profetas para levantarles el ánimo. Entonces preguntémonos por un momento a nosotros, ¿las crisis nos debilitan o nos fortalecen? Para mí yo creo que las crisis son oportunidades. Lo decía el viernes en el grupo de oración. Yo creo que las crisis, los problemas, las dificultades son oportunidades para hacerme más fuerte. Pero eso no depende de Dios ni depende de las circunstancias. Depende de mi actitud ante las crisis, ante las dificultades. Segundo, ¿qué tal si pensáramos por un momento en que esa niña que estaba muerta no fuera una niña, sino que fuera un pueblo o fuera una iglesia? No lo miremos, o yo no lo miraría por hoy, como una persona individual, sino como una colectividad. Llámese pueblo de Israel, llámese pueblo de Dios, llámese iglesia. Recordemos que hasta el año 1947 había una niña que estaba muerta y en el año 1948 resucitó esa niña. Nadie la tenía en cuenta, nadie, no existía. Y en el año 1948 le entregan una tierra a ese pueblo de Israel, que lo conocemos hoy, y resucita y hoy en día es potencia mundial. Pues el milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel en 1948, yo creo que es el milagro que Dios quiere hacer con todos nosotros. Estamos orando para que Papá Dios resucite a Venezuela. Estamos orando para que Dios resucite a Nicaragua. Estamos orando para que Dios resucite a Cuba. Estamos orando para que Dios, así como resucitó a Argentina, como resucitó a El Salvador, resucite a Colombia. ¿Qué nos está demostrando el Señor? Para Él no hay nada imposible. Entonces no pensemos solamente, o los invito yo, a que no miremos a esta niña, la hija de Jairo, como una persona, sino como una colectividad. ¿Qué tal el día que la Iglesia Católica resucite? ¿Qué tal el día que nuestra iglesia se levante en alabanza, se levante en adoración, que hierva en predicadores, en misioneros, en apóstoles de la palabra que vayan y anuncian y que ese anuncio lo acompañen con signos, señales, milagros y prodigios? Qué rico sería, qué bonito sería cuando ese apenas como que creo que somos 1.500 millones de cristianos que hay sobre la faz de la tierra, resucitáramos, nos levantáramos y fuéramos a evangelizar a esos 6.500 millones
de habitantes restantes de la población del mundo, ¿no? Ahí me enredé un poquito, pero bueno, y todo el resto del mundo, que fuéramos a evangelizar a los musulmanes, que fuéramos a evangelizar a todo el mundo, a los islámicos, a todo, pero eso, con una palabra poderosa acompañada de signos. Y tercero, en la primera lectura se nos muestra el pacto de Dios, y el pacto de Dios no es con una novia fácil, sino que es con una novia tóxica, una novia rebelde, una novia difícil, una novia depresiva, una novia quejambrosa. Es difícil, somos el pueblo de Dios, Israel, nosotros, la iglesia, somos un pueblo bien difícil. Y el pacto Dios lo quiere hacer con esta novia, con este tipo de novia. Es un pacto esponsal. Ese pacto esponsal, por eso nosotros a la Biblia le decimos a la primera parte Antiguo Testamento, o sea, la antigua alianza. Y en el Nuevo Testamento la llamamos la Nueva Alianza. Es decir, toda la Biblia, desde la primera página hasta la última página, está enmarcada en esa figura esponsal. Ustedes se darán cuenta por allá, creo que es Apocalipsis 17, 18, cuando nos comienza a hablar de que Dios está preparando a su iglesia como el novio prepara a la novia para las bodas del Cordero. Entonces la figura esponsal aparece en toda la Biblia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la figura esponsal? La figura esponsal es una alianza, es un pacto. En el Antiguo Testamento el pacto era del pueblo con Dios. En el Antiguo Testamento el pacto era del pueblo con Dios. El pueblo que se compromete a practicar los mandatos de Dios. En el Nuevo Testamento el pacto es de Dios con nosotros. Ya en Ezequiel en el Antiguo Testamento nos había prefigurado un poquito la idea y nos había dicho, les pondré un corazón nuevo, les daré una vida nueva, yo seré su pastor. Y en el Nuevo Testamento cumple esa palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, el pacto es el pacto de Él con nosotros. Es un pacto de amor eterno, es un pacto de misericordia eterna, es un pacto de fidelidad eterna. El pacto es de Él. Entonces Dios sabe con quién está tratando. Dios sabe que nosotros somos difíciles, no por eso vamos a seguirlo siendo, pero Dios sabe que nosotros somos un pueblo difícil, una iglesia difícil y sin embargo Dios se compromete con nosotros, se compromete contigo y se compromete conmigo. Se compromete por amor y se compromete a ser fiel, fiel. Recordemos aquella palabra del Nuevo Testamento, también alguna de las cartas que dice que la obra que Dios ha comenzado en nosotros la llevará a feliz término. Entonces, si Dios ha comenzado una obra en nosotros por amor, ese mismo amor lo va a llevar a que esa obra se termine de manera correcta, de manera que sea una bendición para nosotros. Démosle gracias a Papá Dios por tanta bendición. Démosle gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su ternura, por su paciencia con esta novia tóxica. Démosle gracias a Papito Dios porque a pesar de nosotros, Él sigue perseverando y tenemos la plena y absoluta seguridad que nos resucitará, que nos levantará, que nos restaurará, que nos dignificará, que nos limpiará, que nos purificará, que nos sanará y que hará una obra grande con cada uno de nosotros. Que las dificultades, que las crisis, que los problemas no nos debiliten, sino que nos levanten. Que el Señor los bendiga grande y abundantemente. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Amén, Norman. Gracias. Dios lo bendiga. Bueno, le damos gracias al Papito Dios por permitirnos una vez más recibir de Él este compartir y este compartir en comunidad, que es lo que nos hace fuertes, que es lo que nos da ese alimento que nos hace crecer en la fe, en la verdad y en ese caminar en Él. Amadísimo Señor, hoy te queremos dar gracias, amado Dios, porque tú
sigues ahí, Señor, llevándonos de tu mano, mi amado Señor, recordándonos tu fidelidad, recordándonos tu misericordia, mi Señor. Hoy yo te ofrezco con todos mis hermanitos de comunidad, nuestras familias, todos los que, Señor, conocemos con este país, Colombia, Señor. Yo te ofrezco estos corazones, Señor, para que seas tú tocándolos, mi amado Rey, para que seas tú haciendo de esos corazones, esos duros, de esos corazones anquilosados, Señor, corazones dóciles, corazones de carne, Señor, que nos hagan obedientes, Señor, que nos hagan ser fieles a ti, mi amado Rey, que nos hagan andar en derecho, en verdad, en equidad, en justicia, mi amado Rey, que realmente, Señor, entendamos tu amor inconmensurable para cada uno de nosotros, Padre amado, y que podamos, Señor, a través de tu palabra, servirte, Señor, servirte en el hermano, servirte en el que lo necesita, servirte, Señor, en los cercanos, en los lejanos, Señor, y ser testimonio de esta palabra, Señor, que tú nos das a diario, mi Señor, para que seamos transformados no solo nosotros, sino los nuestros, Señor, como lo dice en tu palabra, que en la medida, Señor, en que nosotros nos vamos convirtiendo, Señor, tú nos restauras no solo a nosotros, sino a los nuestros, mi amado Rey. Hoy clamamos por nuestras familias, clamamos, Señor, por nuestro país, por esta Latinoamérica y por el mundo entero. Queremos ser restaurados, Señor. Queremos ser misericordiados, mi amado Señor. Regálanos esos corazones obedientes, dóciles, Señor, y fieles a ti. Mamita María, ejemplo tuyo, mi reina bella, queremos seguir el caminar de Jesús como tú lo hiciste en ese silencio, en ese clamor que haces a diario, pero en silencio, Señor, con esa voz de esperanza, no de fatalidad, mi amada Reina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor, gracias por esta maravillosa reflexión. Hoy nos unimos más que nunca, Señor, porque sabemos de tu presencia viva entre nosotros. Gracias por esos sufrimientos. Gracias, Señor, por esas debilidades que manifiestan nuestro corazón, porque sabemos que la fuerza la encontramos en ti, la vivimos contigo. Gracias, Señor, por hacernos tuyos y pertenecemos a ti con todo nuestro amor, con toda nuestra integridad. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que por medio del Espíritu Santo creamos en la voluntad de Dios y en el amor del Señor. Amén. Amén. Para que, iluminados por el Espíritu Santo de Dios, podamos nosotros también con fe ser ese pueblo santo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos ser esa iglesia y que podamos sobre todo ser esos leños ardientes para poder quemar con el fuego del Espíritu Santo a nuestro hermano, al que está al lado, al que está lejos, como tú lo decías. Amén. Amén. Para que por gracia del Espíritu Santo seamos fortalecidos a pesar de las circunstancias que vivimos, Señor, porque somos hijos tuyos y somos hijos libres que caminamos en esa justicia o queremos caminar en justicia, en derecho y en verdad. Amén. Señor amado, que seas tú, Señor, mirándonos con compasión, con misericordia, con amor,
y que sea tu bendición la que nos proteja durante este día a los lugares a donde tú nos lleves. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, le damos las gracias a todos y cada uno por esa perseverancia, por estar acá, para compartir a quienes nos escuchan también y a quienes nos escucharán a través de las redes sociales. Que sea el Señor haciendo la obra en cada uno de nosotros. Les invitamos a nuestros grupos presenciales. Eh, Nos reunimos cada día de la semana. ¿Con cuál intención? Con la intención de orar, de formarnos, pero sobre todo de formarnos para la misión. Como aparece en el flyer, nos encontramos los lunes en Subia, en Fusagasugá, martes en El Ricaute, miércoles en San Cristóbal Sur, jueves en Castilla, viernes en Arborizadora Alta y sábado en el norte. Aparece ahí también, como siempre les recordamos, el contacto para quienes se quieran acercar, para quienes requieran más información. Estamos disponibles para escucharlos, para apoyarlos en lo que bien podamos y en lo que ustedes requieran de esta comunidad. Y les esperamos con los brazos abiertos en cada uno de estos grupos. También oramos y le damos gracias por todos aquellos sembradores que con su esfuerzo propio hacen ese aporte maravilloso que nos permite continuar llevando la palabra a aquellos lugares donde las personas lo necesitan. Quienes lo pueden hacer y que sientan inquietud en su corazón de ofrendar, lo pueden hacer al NECI 301-551-2161. Que sea Señor Dios regalándonos esa bendición al 100 por 1000. En todo, en salud, en bienestar, en tranquilidad y en paz, como siempre la sabe dar solo el Señor. Les recordamos también que nos encontramos para la liturgia de la palabra a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde para interceder con el Santo Rosario que estamos realizando durante este tiempo, que es el Rosario y eh, y la novena de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es el Rosario de Liberación. Entonces los esperamos, bienvenidos. Un abracito para todos en Cristo Jesús, que tengan un feliz y bendecido día.